Muchas gracias. Siempre es un gusto estar en este foro y más en este lugar que trae grandes recuerdos. Agradecerle a Cristian, a Conciencia Nacional, y por supuesto es un honor estar con este panel de lujo que me parece va a ser muy integral. Yo he decidido abordar el contexto desde un panorama actual de la libertad, como se planteó en la serie de preguntas, respecto de lo social, lo político, lo legislativo y por supuesto lo normativo. Pero habiendo ponentes de esta talla en cada uno de esos rubros, yo haré una serie de reflexiones de elementos que he venido analizando para provocar una serie de elementos en los cuales me parece en este momento estamos frente al reto, no solo de la libertad religiosa, no solo frente a la libertad de expresión, sino me parece que al conjunto de los derechos humanos en un contexto integral. Y cuento una anécdota brevísima que sucedió en la Cámara de los Diputados, en el salón. Sube un parlamentario discutiendo, donde se echa una perorata larguísima diciendo que era ateo, que no creía en Dios y un sinfín de cuestiones. Y el pleno de los 500 diputados, impávido. Provocando la discusión sobre otro parlamentario y dice, bueno, yo me declaro guadalupano, creo en Dios, y se levantan 400 diputados. Violación del Estado laico. O sea, ¿cuál violación del Estado laico? Si lo que hizo el legislador anterior es expresar algo, una serie de ideas, una serie de planteamientos de algo que no cree. Bienvenido. ¿Cuál diferencia con alguien que usa la tribuna para expresar en lo que cree? Yo he escuchado al cabo de las horas que celebramos mucho y lo entiendo porque parece que lo extraordinario, pues deja de ser lo ordinario. Lo ordinario debería de ser que todos los que estamos aquí, indistintamente de lo que planteemos en esta tribuna, que se denomina Casa del Pueblo, y yo no sé si algún religioso, líder, laico, deja de ser pueblo, deja de ser humano, deja de ser persona. Entonces me parece que el debate tiene que ir en un contexto de rescatar la esencia de los derechos humanos, la dignidad humana, y luego entonces defender en algunos contextos particulares. Hoy en ese panorama actual estamos con ciudadanos más preocupados por derechos de los animales. Estamos en una dinámica donde no entendemos al ser humano, no entendemos esa dignidad humana y ya estamos planteando en congresos mundiales transhumanismo, posthumanismo, el derecho de las máquinas, el derecho de los cyborgs, el derecho de la inteligencia artificial y no entendemos al ser humano. Pero más allá, transgénero, y hay una discusión, hombre, mujer, etcétera, transespecie. Hay quien ya se cree perro, se cree caballo y está discutiendo en la Unión Europea posibles derechos. Y me parece que todo esto es parte del panorama que no podemos dejar de advertir, que no podemos dejar de generar, porque entonces se vuelve una nebulosa, se vuelve un esquema muy complejo para centrarnos en el contexto del derecho de libertad religiosa y por supuesto el derecho de libertad de expresión. Decían aquí, me pareció muy interesante que hubiese un llamado a los jóvenes. Hoy los jóvenes no sabemos en qué multiverso se encuentren. Ni les interesa siquiera este contexto. O bien generan una conjunción de tomo lo mejor de una religión y de otra, y de una ideología y de un pensamiento, y entonces estamos frente a retos que nos va a tocar en algún momento tener que debatir y discutir. Hoy celebro que sea en cuanto a estos dos conceptos, pero me parece que no puede estar fuera de una realidad que nos impone y desafortunadamente nos impera. Estado y derecho son dos conceptos creados por el ser humano, para el ser humano, para proteger al ser humano. Y hoy Estado y derecho pretende definir quién es ser humano y quién no lo es, quién tiene derecho y quién no lo tiene. Y me parece que ahí también está otro de los retos. Escuché que decían, es que la autoridad debe someterse a lo que dice la ley. Sí, principio de legalidad, eso decimos los constitucionalistas, a los administrativistas también, pero cuidado. Cuidado con esa invocación, porque ¿quién hace el derecho? ¿Quién hace la norma? ¿Cómo la cumple? Porque si está en la norma constitucional o legal, entonces ya es voz de Dios en un término coloquial. No.
Los nazis argumentaban que lo que hicieron lo hicieron en el sustento del derecho constitucional y en un contexto de un Estado falso, pero un Estado falso constitucional de derecho, pero estaba la Constitución. Si hoy hablamos de Venezuela, tiene Constitución, tiene aparentemente un régimen y es una involución democrática, es una involución constitucional. Y me parece que tendremos que tener cuidado con lo que los expertos en derecho constitucional dicen constituciones aparentes. Se llaman constituciones, parecen constituciones, pero no son constituciones. Dos elementos que se resguardaban en este contexto constitucional era que tenía una parte orgánica y una parte dogmática, a grandes rasgos indistintamente de las escuelas. Y luego evolucionamos a decir que una constitución es aquella que protege derechos humanos fundamentales y limita al poder. Si una constitución no garantiza derechos constitucionales, si no limita al poder, no es constitución. Aunque la haya generado un órgano constituido como este donde estamos, agote un proceso parlamentario y reúna una serie de elementos que parece que ha resuelto un contexto normativo, pero en realidad lo que ha creado es un entramado jurídico para soportar una serie de ideologías, de visiones, de circunstancias que atentan contra los derechos humanos y por supuesto contra los límites al poder. No ahondo más en el contexto de la base, me parece que yo solo rescataría lo que han dicho en cuanto al artículo 18 de la Declaración Universal, al artículo 12 del propio sistema interamericano, 4 elementos a rescatar en el contexto de la libertad religiosa. ¿Derecho a qué? Derecho a nuestras propias creencias. Derecho a tener una religión o derecho a no tener ninguna y por supuesto a cambiarla. Y es ahí donde el Estado, y me parece que en la discusión tenemos que aportar, es donde no puede interferir, es donde no puede entrar, es donde el concepto de discusión de Estado neutro, aunque creo que nos hace daño el concepto de Estado neutro porque pareciera que Estado neutro es impávido, no participa, cuando lo que tiene que hacer es no tomar partido ni a favor ni en contra de alguien en particular. Ya lo decían ayer y me gustó la expresión, pues el Estado no tiene un partido de fútbol, un equipo de fútbol concreto, no tiene un grupo musical que le llame o no la atención, etcétera. Por lo tanto, no puede tener un aspecto confesional. Pero en esta propia reflexión, ligado al concepto de libertad de expresión, ¿qué contempla este derecho de libertad de expresión, más allá de los elementos normativos concretos? Es un derecho que comprende la libertad de buscar información, difundir información e ideas, y garantiza una serie de mecanismos o medios en los cuales, ya sea oralmente, por escrito, a través de nuevas tecnologías, pero también de símbolos, de expresiones, en el contexto religioso, sobre todo en símbolos y expresiones. Me parece que rescatando un poco la discusión aristotélica de lo que define lo que es, ¿no? Porque nada puede ser en el mundo real algo que es y a la vez no es, o eso no es. Lo que somos y lo que no somos nos define. Y me parece que en el concepto normativo de respeto, de libertad religiosa y libertad de expresión, lo tenemos que rescatar. Si Ciro el Grande, ¿no? Nada más 539 años antes de Cristo, había reconocido el concepto de libertad religiosa en un concepto fundamental de derecho de las personas, me parece que hoy tenemos que rescatar algunos aspectos. Diré que libertad de igualdad, me parece, son derechos matrices. Pero a veces hemos tergiversado el concepto de igualdad solo a igualdad ante la ley o igualdad hombre-mujer. Me parece que el concepto de igualdad tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Tiene que ver con las características que nos definen como seres humanos. Y como no importa si soy amarillo, blanco o de un color oscuro, para que no digan que discrimino, o chino, o mexicano, o de donde sea, ese es un concepto de universalidad, ese es un concepto de igualdad. Ahí está el sustento del por qué quizá se ha planteado de que esto era un concepto occidental, ¿no? No hay universalidad. Todo depende del sistema y no, es mucho más allá. Me parece que en este concepto también, en el concepto de libertad, no puede haber libertad religiosa si no hay libertad de expresión. No existe. ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo transmitimos? Inclusive en el concepto del devenir histórico ha sido
la propia tradición en algunos aspectos de transmisión oral, pero en algunos de símbolos, de elementos, que vamos generando una dinámica para poder sustentar. Voy enfocándome porque el tiempo es tirano, pero me parece que existen muchos desafíos sociales y políticos. Primero, reconocer los derechos en la práctica, en la vida cotidiana. Me parece que excedemos cuando decimos que tenemos las reformas constitucionales, tenemos las reformas legales, tenemos las instituciones protectoras, pero ni la Constitución, ni las leyes, ni las supuestas instituciones realizan la protección, la defensa, la difusión, la promoción de estos derechos fundamentales. No basta que esté en la norma, no basta que existan las instituciones. Pondré algunos ejemplos breves. El concepto de los procesos electorales, eso es censura. Eso está prohibido en los instrumentos internacionales y está prohibido en cualquier legislación local, y sin embargo sucede. No puedes hablar si votas o no por un partido político. Yo al menos no he escuchado de ninguno de los planteamientos de los religiosos sancionados que hayan expresamente dicho vota por tal o cual partido, no vayas con este partido. Nadie. El planteamiento es un contexto de ve tu fe, ve tus creencias, ve los elementos que tú tienes sustanciales para resolver. Y voy cerrando. Escuché aquí que planteaban el concepto de libertad de expresión religiosa. Cuidado, porque el concepto fundamental es libertad de expresión en todos los sentidos. Me parecía que por allá también el representante, nuestro amigo de Colombia, donde planteaba que este concepto es que tenemos que buscar libertad de expresión para todos. Libertad de religión para todos. Si alguien cree en la piedra filosofal, pues a lo mejor a mí no me gusta, pero es su derecho a expresar. Y sobre todo en ese concepto de tensiones, me parece también que tenemos que buscar que en ese concepto también escuché aquí libertad de expresión de no se puede ofender. No, la libertad de expresión es expresión. Los límites, cuando ya no es libertad de expresión y es lenguaje de odio, los límites cuando ya agrede a un tercero, los límites cuando lo ofende ya están legislados. En materia civil y en materia penal, no tenemos que llevar esa circunstancia a ponerle un adjetivo a la libertad de expresión religiosa como un concepto de sanción. Yo concluyo, insisto que es tirano el tiempo, pero me parece que este concepto no puedo dejarlo de decir. ¿A quién sanciona la autoridad? Cuando sanciona por supuesta libertad de expresión violentada, donde supuestamente atenta contra dignidades, donde supuestamente discrimina, y hago una acotación: diferenciar y distinguir nunca es discriminar, y necesitamos elementos de diferenciación. ¿A quién sanciona? Directamente y aparentemente a los ministros de culto, a los líderes religiosos. Pero yo pienso y reflexiono, y con esto cierro. Ya había dicho que no dejan de ser personas, no dejan de ser ciudadanos. El ministerio no es una cadena ni un límite a la esencia humana, al planteamiento del derecho humano pleno, pero en dado caso también nos están sancionando a los que creemos en esa religión, a los que expresamos esas ideas, porque evitar mediante un ministro de culto o un líder religioso o quererlo encadenar a expresarse de tal o cual manera limita también los derechos humanos fundamentales. Yo diría que entonces el orden es protección del derecho humano fundamental en cuanto a que somos seres humanos, y luego ya el derecho particular en cuanto expresamos una religión, y que además no puede haber derecho de libertad religiosa sin otros derechos. Es como el concepto de la vida. Si no hay vida, no hablemos de derechos. Punto. No tenemos que resolver nada. Aunque no haya en la doctrina jerarquía de los derechos, si no hay vida, no hay derechos. En este caso, si no hay respeto a la libertad religiosa, que se expresa mediante lenguaje, símbolos, expresiones verbales, entonces el derecho no existe. Muchas gracias.